muchas historias sobre la maldad, a menudo se describe al diablo como un ser poderoso que quiere arrebatarle el poder a Dios. Pero en el Islam, la historia de Iblis es muy diferente. Él no es igual a Dios. Tampoco es el líder de un reino capaz de luchar contra el cielo. En cambio, es una criatura que desobedeció, se volvió arrogante y luego prometió desviar a las personas. En el Corán también se le llama Shaitán, una palabra que se refiere a una criatura que se aleja del bien y anima a otros a desobedecer. Iblis es el nombre específico de la criatura que se negó a obedecer la orden de Dios cuando creó a Adán. También es importante aclarar que, desde la perspectiva del Islam, Iblis no es el origen de todo el mal. Puede tentar, engañar y dar malas ideas, pero no puede obligar a una persona, ya que cada quien sigue siendo responsable de sí mismo. La principal forma de actuar de Iblis no es atacar abiertamente. En cambio, utiliza susurros, tentaciones y una persuasión gradual. En árabe, esto se llama waswasa, ideas que secretamente entran en la mente y empujan a una persona hacia el pecado. En la última parte del Corán, se describe a un susurrador oculto y tentador que susurra en los corazones de las personas. Esto puede provenir de los jinn. Pero, ¿qué es un jinn? Según la creencia islámica, los jinn son seres que normalmente no pueden ser vistos por las personas. No son ángeles ni tampoco humanos, pero al igual que las personas, tienen la capacidad de elegir. Pueden obedecer a Dios o rechazarlo. Pueden hacer el bien o el mal. Según el Corán, el ser humano fue creado del barro, mientras que los jinn fueron creados del fuego sin humo. Aquí es donde la identidad de Iblis se vuelve importante. Existen antiguas explicaciones y tradiciones que lo describen como alguien que estaba junto a los ángeles, pero el Corán dice claramente que Iblis pertenece a los jinn. Cuando desobedeció, violó la orden de su Señor. Su caída comenzó con la creación de Adán. Según la historia en el Corán, Dios creó a Adán del barro. Después de que Adán fue formado y se le dio vida, Dios ordenó a los ángeles que se inclinaran ante él. Esta inclinación no era adoración a Adán, era un acto de respeto y obediencia a la orden de Dios. Los ángeles obedecieron, pero Iblis se negó. Cuando se le preguntó por qué no quería inclinarse, Iblis dijo que él era superior a Adán. Para Iblis, el fuego del que fue creado era más valioso que el barro del que fue creado el hombre. Aquí se reveló su verdadero pecado. No solo se negó a obedecer, también menospreció a Adán basándose en el material del que fue creado. Iblis se engrandeció a sí mismo y menospreció a una criatura honrada por Dios. La simple orden se convirtió en una prueba para su carácter, y en esa prueba prevaleció su orgullo. Debido a su desobediencia, Iblis fue removido de su antigua posición y maldecido. Pero antes de que llegara su castigo final, pidió un plazo hasta el día en que la humanidad sería resucitada y juzgada. Se le permitió quedarse hasta el día señalado. Después de esto, Iblis declaró abiertamente su plan. Se acercará a las personas desde diferentes direcciones, hará que el pecado parezca atractivo, desviará a cualquiera que ceda a su tentación. Pero Iblis también reconoció que no podía desviar a los siervos fieles de Dios. Aquí se puede ver la gran diferencia entre la historia de Iblis y la imagen común del diablo en las películas y leyendas. Él no luchó para arrebatar el trono de Dios. Su rebelión comenzó con una negativa. Se le dio una orden, pero eligió anteponer su propia opinión sobre sí mismo. Tras el orgullo vino la envidia. De la envidia nació su ira hacia Adán y sus futuros hijos. Por eso, en el Islam, la historia de Iblis no trata solo de una criatura malvada. También es una advertencia sobre una actitud que puede surgir en cualquiera. Cuando una persona piensa que es superior a los demás por su origen, riqueza, poder, conocimiento o estatus, está repitiendo el mismo error que hizo caer a Iblis. Y desde el momento en que se negó a inclinarse, comenzó la larga lucha, no entre dos poderes iguales, sino entre la tentación de Iblis y la capacidad del ser humano de elegir a quién escuchar. Pero hay una pregunta que los eruditos musulmanes han debatido durante mucho tiempo. ¿Qué es realmente Iblis? ¿Es un ángel o es un jinn? En la explicación más común entre los musulmanes hoy en día, Iblis es un jinn y no un ángel. Está claramente dicho en el Corán que él pertenece a los jinn y desobedeció la orden de su Señor. Los ángeles y los jinn son diferentes tipos de seres. Los ángeles son descritos como siervos fieles de Dios,
que obedecen sus órdenes. Por otro lado, los jinn tienen la capacidad de elegir igual que los humanos. Ellos pueden obedecer a Dios, pero también pueden negarse. Por eso, no todos los jinn son malos. En el Corán, hay jinn que dicen que algunos de ellos obedecen a Dios, mientras que otros se desvían del camino correcto. Esto significa que, al igual que los humanos, hay jinn buenos y malos. Esta es una razón importante por la que se puede explicar su desobediencia. Como jinn, él tiene la capacidad de elegir. Pudo haber obedecido la orden de Dios, pero eligió negarse. Sin embargo, las explicaciones de los primeros eruditos musulmanes sobre su identidad no son todas iguales. En los primeros siglos del Islam, hubo algunos intérpretes del Corán que creían que Iblis también podría haber sido un ángel. Esta perspectiva comenzó debido a la forma en que el Corán narra la creación de Adán. Se les dijo a los ángeles que se inclinaran y se inclinaron. Todos obedecieron excepto Iblis. Debido a que el nombre de Iblis fue mencionado en ese evento, algunos de los primeros eruditos pensaron que él también era uno de los ángeles. Uno de los eruditos más conocidos que registró estas antiguas explicaciones fue Al-Tabari. Él fue un historiador musulmán e intérprete del Corán que vivió en el siglo IX y principios del siglo X. Al-Tabari no escribió solo una explicación. Él recopiló diferentes relatos que circulaban en ese tiempo para mostrar las distintas formas en que los primeros musulmanes entendían la historia de Iblis. Según algunas de las tradiciones que él registró, ya había jinn viviendo en el mundo antes de que Adán fuera creado. Se dice que hubo caos y violencia entre ellos. Por eso, un ejército del cielo fue enviado para detenerlos. En algunas versiones de la historia, Iblis formaba parte de ese ejército. En otras versiones, se dice que él fue uno de los que lideraron la lucha. Debido a su éxito y alto estatus, Iblis empezó a verse a sí mismo como superior. Pensó que era mejor que las demás criaturas. Por eso, cuando se creó a Adán y se dio la orden de inclinarse ante él, Iblis no pudo aceptar mostrar respeto a una criatura hecha de barro. Es importante recordar que esta historia sobre la guerra contra los primeros jinn no se relata completamente en el Corán. Esto forma parte de antiguas tradiciones y comentarios que algunos eruditos usaron para complementar la historia de los jinn. Son detalles que no se explican extensamente en el relato principal. Algunos también usaron este relato para explicar por qué Iblis estaba con los ángeles cuando se dio la orden sobre Adán. Es posible que en ese entonces tuviera un alto estatus y se le permitiera estar entre ellos. También hay antiguas tradiciones que dicen que Azazel era el nombre de Iblis antes de su desobediencia. Sin embargo, el Corán no usa el nombre Azazel para él. Este nombre solo aparece en algunas historias posteriores, comentarios y obras místicas. Por eso no es tan importante como el nombre Iblis, que es el que claramente se usa en el Corán. La razón principal del debate es un verso que dice que se ordenó a los ángeles inclinarse ante Adán y todos se inclinaron excepto Iblis. Pero en el mismo verso también se dice claramente que Iblis era uno de los jinn. Para la mayoría de los intérpretes actuales no hay un verdadero conflicto aquí. Puede que Iblis estuviera entre los ángeles y estuviera incluido en la orden. Estar incluido en la orden no significa que también sea un ángel. Por ejemplo, imagina que el director entra a un salón con estudiantes y un maestro. El director ordena a todos los presentes que se pongan de pie. Los estudiantes obedecen, pero el maestro se niega. Cuando decimos que los estudiantes se pusieron de pie excepto el maestro, no significa que el maestro también sea estudiante. Solo estaba en el salón y también estaba incluido en la orden. Con esta explicación, Iblis estaba con los ángeles cuando se creó a Adán. Tenía una posición elevada y formaba parte de ese acontecimiento, pero seguía siendo un jinn. Algunos eruditos anteriores dieron otra explicación. Para ellos, es posible que antes el uso de la palabra jinn fuera más amplio. Es posible que se usara para ciertos tipos de seres celestiales, no solo para los jinn como se describen comúnmente hoy en día. Por eso, hay relatos antiguos que parecen llamar a Iblis ángel y jinn al mismo tiempo. Es posible que estas dos categorías no estuvieran completamente separadas en la mente de algunos de los primeros intérpretes. Con el paso de los siglos, la explicación común se volvió más clara. Prevaleció la idea de que Iblis era un jinn que alguna vez tuvo un alto estatus y estuvo junto a los ángeles debido a su anterior devoción, pero no se convirtió en ángel solo por estar con ellos. Al final, el debate sobre la naturaleza de su creación no es la parte más importante de la historia. Lo más importante es lo que hizo cuando se puso a prueba su obediencia. Iblis no fue creado sin la capacidad de elegir, tuvo la oportunidad de obedecer.
pero eligió anteponer su propia opinión y rechazó la orden de Dios. Esto muestra que incluso un ser con un alto estatus y una larga historia de adoración puede caer cuando permite que el orgullo domine. Con el paso de los siglos, el significado de la historia de Iblis se ha ampliado. Ya no solo se habla de esto como un relato sobre su desobediencia, también fue utilizado por místicos y filósofos musulmanes para reflexionar sobre preguntas más difíciles acerca de la obediencia, la libertad, la responsabilidad y la existencia del mal. Una de las explicaciones más controvertidas se atribuye a Mansur al-Hallaj, un famoso místico sufí que vivió en el siglo IX y principios del siglo X. El sufismo es una tradición en el Islam que también pone énfasis en el conocimiento profundo, el amor y la cercanía a Dios. En algunas obras literarias místicas en inglés que se atribuyen a Mansur al-Hallaj, se describe el rechazo de Iblis como una tragedia de lealtad equivocada. Según esta interpretación, Iblis se negó a inclinarse ante cualquiera que no fuera Dios. Pensó que estaba defendiendo la adoración absoluta al único Dios. Para él, inclinarse ante Adán parecía una traición a sus principios. Pero el problema es que fue el mismo Dios quien dio la orden. Así que la lealtad que Iblis pensaba tener se convirtió en desobediencia. Prefirió seguir su propio entendimiento en vez de aceptar lo que se le pedía. Esto no significa que Mansur al-Hallaj considerara que Iblis estuviera en lo correcto o fuera inocente. Solo usó la historia para mostrar cómo una criatura puede perderse aunque crea que está defendiendo lo correcto. En esta interpretación, lo que le sucedió a Iblis es una tragedia. Su determinación era firme, pero eligió el camino equivocado. Estaba dispuesto a aceptar el castigo en lugar de abandonar su propia explicación sobre quién era realmente. Esta no es una enseñanza común del Islam. Es una interpretación mística profunda y controversial que existió en algunos escritos y discusiones durante el periodo medieval. Hay otros místicos musulmanes que se preguntaron si la tentación tiene un papel en el orden más amplio del mundo. Debido a que una prueba revela la verdadera decisión de un ser, algunos vieron las acciones de Iblis como parte del proceso que separa a los fieles de los que se desvían fácilmente. Esto no significa que lo que hace sea sagrado o bueno. El punto de esta explicación es que una mala acción puede usarse como prueba, aunque la intención de quien la hace siga siendo mala. De aquí surge una pregunta más grande que ha sido debatida durante mucho tiempo en la historia del Islam. Si nada sucede fuera del poder y conocimiento de Dios, ¿cómo puede ser responsable una criatura por sus malas acciones? Diferentes grupos y escuelas de pensamiento han dado respuestas distintas. Hay teólogos que han puesto un gran énfasis en el poder absoluto de Dios. Para ellos, no hay ningún acontecimiento que pueda suceder separado de su voluntad y permiso. Otros, en cambio, han puesto énfasis en la libertad de elección. Para ellos, es necesario que los humanos y los genios tengan una verdadera capacidad para tomar decisiones, para que la recompensa y el castigo sean justos. Con el paso del tiempo se desarrollaron diferentes explicaciones para combinar estas dos ideas. El poder de Dios sigue siendo absoluto, pero esto no elimina la responsabilidad de una criatura sobre sí misma. En pocas palabras, el permitir que algo suceda no es lo mismo que ordenar que se haga. Por ejemplo, un maestro puede permitir que un estudiante elija una respuesta en un examen. El maestro sabe que el estudiante puede elegir la respuesta incorrecta, pero eso no significa que el maestro eligió por él. De esta manera, muchos teólogos han explicado por qué puede existir la tentación sin que desaparezca la responsabilidad de quien es tentado. Pero la historia de Iblis no solo está viva en los libros de filosofía y religión, también ha entrado en la poesía, la música, los cuentos y las leyendas de diferentes comunidades musulmanas. Antes de que el Islam se extendiera, los poetas ya eran muy importantes en Arabia. Ellos eran los guardianes de la historia de las tribus, alababan a los héroes, insultaban a los enemigos y entretenían en las reuniones. Debido a la habilidad excepcional de un buen poeta, antes se creía que tal vez los inspiraba un ser invisible que le daba inspiración. A veces, esta inspiración se relacionaba con los jinn. Según algunas creencias antiguas, un jinn podía acompañar al poeta y darle palabras, imágenes o ideas extraordinarias. Esta imaginación continuó en algunas obras escritas después de la llegada del Islam. En la literatura, a veces se usaba a Iblis y a los demonios como símbolos de inspiración peligrosa, atrevida o prohibida. Sus nombres aparecieron en poemas sobre el vino, el amor apasionado, la desobediencia y los placeres no aceptados por la sociedad religiosa.
Uno de los poetas conocidos por este tipo de escritura es Abu Nuwas, un famoso poeta durante la época del Imperio Abasí. Es conocido por sus poemas agudos, juguetones y a menudo provocativos sobre el vino, el amor, el placer y la transgresión de las normas esperadas. En algunos poemas, utiliza el nombre de Iblis como un símbolo creativo de rebelión. Esto no significa que el poeta crea o adore literalmente a Iblis. Es parte de un estilo intencionalmente sorprendente, divertido o provocador. Incluso en los cuentos populares apareció la creencia de que un jinn podría enseñar a una persona un talento extraordinario para la música. Existen leyendas sobre músicos que supuestamente aprendieron a tocar gracias a un maestro invisible. En otras versiones, el talento se obtiene a cambio de un trato peligroso. Hay historias similares sobre músicos que tocan gracias a un maestro invisible. Es común en las leyendas que un artista reciba una habilidad extraordinaria de un espíritu, hada o diablo, u otra criatura sobrenatural. Esto muestra que desde hace mucho tiempo las personas han relacionado lo extraordinario con fuerzas que les resultan difíciles de explicar. Sin embargo, es importante separar las leyendas populares de un artista que recibe habilidades extraordinarias de un espíritu en el Islam. Hada, leyendas sobre músicos, poetas y pactos con los jinn u otras criaturas sobrenaturales forman parte del folclore y la literatura creativa. No se consideran la explicación principal del Corán sobre Iblis. También es importante la antigua creencia en la inspiración proveniente de los jinn para entender por qué el Corán separó claramente la poesía de la revelación divina. En la época del profeta Muhammad, los poetas tenían una enorme influencia en Arabia. Sus palabras podían dar honor a una tribu, iniciar un conflicto o destruir la reputación de un enemigo. Por eso hubo enemigos del profeta que acusaron que el Corán era solo obra de un poeta o resultado de una inspiración extraña. El Corán rechazó esto. En la Sura Yasin se dice que el profeta Muhammad no se le enseñó poesía y que ser poeta no le corresponde. Lo que él transmite se describe como un mensaje claro. Desde la perspectiva del Islam, el Corán no proviene del talento humano, de la imaginación de un poeta, ni del susurro de un jinn. Se considera una revelación de Dios. Esta clara separación es importante porque, aunque tanto la poesía como la revelación pueden ser poderosas para el oído humano, en la creencia islámica tienen orígenes y propósitos diferentes. La poesía puede provenir de la experiencia, la imaginación, el amor, la ira o la mente creativa de una persona. El Corán, por otro lado, es considerado por los musulmanes como un mensaje sagrado y una guía. Durante casi 1400 años, la imagen de Iblis ha adoptado muchas formas. En los comentarios del Corán, él fue tema de debate sobre su origen. En las obras místicas, se convirtió en una figura en reflexiones sobre el amor, la obediencia y las creencias equivocadas. En la filosofía, su historia se utilizó para hablar sobre la libertad y la responsabilidad. En la poesía y las leyendas, se convirtió en símbolo de rebelión, tentación e inspiración peligrosa. No todas estas interpretaciones tienen el mismo peso. Algunas se convirtieron en parte de las enseñanzas principales del Islam. Otras solo permanecieron en los escritos de los místicos y poetas, filósofos y narradores. Pero la variedad de interpretaciones muestra que el miedo no fue la única respuesta de la gente a la historia de Iblis. También la usaron para examinar las partes difíciles de la mente, las creencias y el comportamiento humano. ¿Cómo puede volverse incorrecta una convicción que se creía correcta? ¿Cuándo la lealtad a las propias creencias se convierte en terquedad? ¿Y cómo puede una persona saber si lo que hace es verdadera obediencia o simplemente defender sus propios deseos? Aquí es donde la historia de Iblis sigue siendo importante, no porque ofrezca una respuesta sencilla a todas las preguntas sobre el mal, sino porque muestra que una creencia puede volverse peligrosa cuando ya no puede ser cuestionada, corregida o desafiada. Al final, el error más grave puede comenzar no por la falta de creencias, sino por el exceso de fe en que nuestra propia mente no puede equivocarse.